Dentro de la historia de la herpetocultura, existen muchos reptiles o anfibios con historias poco conocidas y peculiares. Tal es el caso de Harriet, la tortuga de Darwin, a la cual pronto le dedicaremos una breve biografía, Gustav, el supuesto cocodrilo gigante, Big Annie, una anaconda de más de 100 kilos, pero pocos tienen un peso como este. El día de hoy hablaremos de una historia no tan conocida, hablaremos de Saturn, el supuesto alligator de Hitler. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy hablaremos sobre la historia de este peculiar bicho, el cual merece ser reconocido. Como saben, mi nombre es Dullahan, vamos a tope con este video. Antes de comenzar, debemos aclarar qué es, o en este caso, qué fue Saturn. Saturn es un alligator mississippiensis, mejor conocido como caimán americano o alligator o gato, nativo de Estados Unidos, y habita en sus estados de Carolina del Norte y Sur, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, en las orillas de Arkansas y Oklahoma, y por último en Texas. Y dejé este último a propósito, pues me gustaría mencionar que ocasionalmente han sido registrados alligators en México, ya que bajan desde Texas y suelen quedarse un tiempo en los pantanos de Tamaulipas, y estarse ahí antes de regresar a sus cuerpos de agua recurrentes. Usualmente suelen ser alligators jóvenes, aunque se han documentado algunos grandes en el río Bravo. Cabe aclarar que esto apenas se está mencionando, aunque había algo de evidencia, no existía la suficiente y ni existe una población establecida o mucha información al respecto. Sin embargo, de los pocos artículos que trata de exponer esto es investigación sobre la distribución límite norte y sur de dos especies de crocodilianos, Alligator mississippiensis y Crocodylus moreleti, en el sur de Texas, Estados Unidos, y en el norte de Tamaulipas, México, que entre sus autores está Luis Ziegler y Oscar Hinojosa. Luis, un herpetólogo veterinario que dedica su vida a la conservación y reproducción de los crocodílidos, mientras que Oscar es un biólogo encargado del departamento de química y maestro, que juntos estudiaron la distribución tanto del Crocodylus moreleti como del alligator, donde se dieron cuenta que incidentalmente viajaba muy al sur de los Estados Unidos, llegando hasta Tamaulipas, habitando un tiempo en sus pantanos. En el artículo citan la captura de un ejemplar de alligator que fue cerca de un IMSS en Matamoros, Tamaulipas. También cabe señalar que incluso en el sitio web Reptile Database menciona dentro de su distribución a México. No obstante, suele ser un animal grande, con un tamaño promedio de entre 3 a 4 metros 60, pero pudiendo alcanzar sin problema los 5 metros, y con un peso alrededor de 200 a 350 kilos, con un máximo potencial de hasta 500 kilos, aunque se tienen referencias durante el siglo XIX y XX de supuestos ejemplares que llegaban hasta los 6 metros. Por último, los alligators son culpables de numerosas leyendas, entre ellas el que viven en alcantarillas, debido a reportes por el New York Times por principios del 1900, siendo el primer reporte oficial en 1907, donde un trabajador que limpiaba una alcantarilla fue mordido por un alligator bebé. Tras este bagaje del animal que vamos a tratar, ahora vamos con la historia. Saturn, que en este punto aún no recibía este nombre, pero para fines prácticos le diremos así en el video, era un alligator común como cualquier otro. Sin embargo, ni él se imaginaba los eventos por los que tendría que pasar. Nació y capturado en el estado de Mississippi en 1936, año que se le dio como su año 1, así como fue capturado, fue mandado y enviado a Berlín, donde fue vendido al Berlin Zoo o Jardín Zoológico de Berlín, donde vivió plácido y tranquilo sus siguientes años de vida. Conforme crecía y Alemania se involucraba en el tema de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente el zoo se vio desfavorecido y hubo escasez de recursos para el mantenimiento de los animales. Era un momento tanto político como económico e histórico muy fuerte que azotó al país. Y durante este periodo se sabía que Hitler ocasionalmente visitaba el zoológico a observar y apreciar diversos organismos, entre ellos evidentemente a los crocodílidos, pues se estima que el zoo tenía alrededor de 20 o 30 ejemplares, entre ellos nuestro querido alligator. Y es aquí en este punto, alrededor de 1938, donde la gente murmuraba que ese alligator era la mascota de Hitler, dado que él prestaba mucha atención en específico a él, y empezó a ser nombrado como el alligator de Hitler, por la misma gente. Por desgracia para el zoológico, el día 23 de noviembre de 1943 fue bombardeado, aniquilándolo y dejando solamente
solamente con vida a 96 animales de 16.000 que vivían ahí, dejando sin vida entre ellos 20 o 30 crocodilianos, y se logró registrar que en las calles cercanas al acuario había cuerpos, entre ellos de cocodrilos y alligators entremezclados. De entre toda la decadencia y devastación emergió Saturn, y al parecer no sufrió ningún daño importante o que le impidiera escapar de lo que en algún momento fue su hogar. Y a partir de aquí es un misterio qué fue de Saturn tras su escape. Se estarán preguntando, ¿por qué? Bueno, no se tiene ningún registro de Saturn por alrededor de 2 años y medio, más allá de que estuvo suelto por Berlín todo este tiempo, pero no de cómo sobrevivió. Si bien se sabe que los alligators pueden sobrevivir a bajas temperaturas, sabemos que quizás temperaturas muy bajas no pueden manejar. El mínimo máximo registrado para los alligators en estado silvestre es alrededor de 4 grados. En Berlín en invierno, sus temperaturas promedio son de entre 4 a menos 2 grados, por lo que es posible si es que encontró un lugar ideal para brumar durante todo el invierno, donde pudiera resguardarse de estas bajas temperaturas. Lo segundo con respecto a esto es, ¿qué comía? Otra incógnita difícil de responder, pero se hipotetiza que posiblemente se haya alimentado en un principio de restos de animales muertos, lo suficiente para que pudiera tolerar los duros inviernos que le permitiría ayunar y soportar tiempos difíciles, el tener la suficiente masa para poder brumar y aguantar el invierno, pero como se dijo, todo esto es especulativo, no se tiene mayor información de qué fue lo que hizo para sobrevivir durante 2 largos años y medio en Berlín. Otra hipótesis que se tiene es que el Saturn que conocemos no era en realidad el Saturn original, y me explico. 2 años y medio es mucho tiempo para que un alligator logre sobrevivir en un sitio como Berlín, y más aún en medio de un evento histórico como la Segunda Guerra Mundial, sumando en bombardeos militares e inviernos muy fríos, por lo que suponiendo merodeaba en la ciudad buscando un sitio donde ocultarse para poder tolerar el invierno, forzosamente alguien debió verlo, cosa que por desgracia no se tiene algún registro, y si bien quizás tenía la suficiente masa para sobrevivir ese tiempo, además de que logró encontrar presas ocasionalmente, ya se hace como ratas o animales domésticos, el ambiente no era el más adecuado. A lo que vamos con todo esto es que es difícil de creer que haya sobrevivido por ese periodo de tiempo, y en esos años, si bien no era común, en Europa no era del todo raro ver mascotas exóticas, y la mayoría, si no es que todas, solían ser de capturas, por lo que no es descabellado pensar que alguien por esos años en Berlín tuviera un alligator de tamaño similar, y este se escapara o lo liberara por cuestiones de espacio para posteriormente ser encontrado por los soldados ingleses, aunque esta hipótesis, que considero importante mencionar, puede ser que palidezca al fin, que habitaba en el zoo y no es otro alligator que se haya escapado de algún propietario irresponsable. Sea como fuese, pasaron los 2 años y medio, y en el año de 1946 el zoo de Berlín quedó bajo la jurisdicción de la zona de ocupación británica, y como se dijo previamente, soldados ingleses encontraron a Saturn entre los escombros del zoo. Al parecer estaba expuesto, tratando de absorber los rayos del sol que podía. Tras ser capturado fue llevado a Leipzig, parte que estaba bajo la jurisdicción de los soviéticos, donde el alligator fue entregado a ellos, y es fecha que al día de hoy muchos zoólogos o herpetos se cuestionan cómo fue que logró tolerar y sobrevivir a tan duros parámetros si es que es el mismo animal. No obstante, no se tienen los detalles de su traslado por parte de la Armada Roja hacia Moscú, más allá de que el día en que se lo llevaron, también se llevaron del zoológico de Berlín una pitón de la India o roca de la India, Piton molurus, no confundir con Burmese, Piton vivitatus, que son especies distintas. Tras arribar a Rusia, fue instalada en el Moscow Zoo, y tras los efectos de la posguerra, el alligator se volvió de manera instantánea una atracción sin precedentes, pues debido a que provenía de Alemania, su historia donde sobrevivió a los bombardeos, al crudo invierno, volviéndolo un superviviente de la Segunda Guerra Mundial, llamó bastante la atención, además de que ayudaba a variar un poco los ejemplares del zoológico, pues antes de él solamente tenían 2 cocodrilos, y fue aquí donde la leyenda de este animal comenzó a sonar, pero ahora por todo el mundo. La gente comenzó a llamarlo Hitler por su origen, y empezó a esparcirse el rumor que este era la mascota personal de él, por lo que los cuidadores del zoológico debieron hacer algo para evitar que la gente lo llamase así, por lo que cambiaron su nombre a Saturn, así naciendo su mítico nombre para que se evitara llamarlo como el ex dictador. En este punto es donde el mundo lo conocería como Saturn el Alligator, u otros erróneamente llamándolo el cocodrilo de Hitler, y en este zoológico es donde al fin pasaría el resto de sus años siendo cuidado lo mejor posible. Pero ¿en verdad era la mascota de él a todo esto? Bien, pues veamos.
Saturn fue conocido como la supuesta mascota personal de Hitler, pero por desgracia no existe evidencia de esto o un documento que lo avale, por lo que corroborarlo es difícil, además de que esto empezó por rumores de las mismas personas, como decimos en México, por chismes pues, por lo que no podemos únicamente basarnos por lo que dice la gente. Cuando esto se volvió más fuerte fue cuando Boris Akunin, deben de estar viendo ahora mismo en pantalla una imagen de él, un escritor ruso, quien hipotetizó en un artículo que quizás pudo haber sido su mascota personal, y esto solo hizo más fuerte la leyenda de que era la supuesta mascota personal de él. Pero como muchos rumores o chismes son mentiras y jamás pudo corroborarse que fuese su mascota personal, que lo viera e incluso admirara es posible, pero que solo se enfocara en él y que se volviera su mascota personal es mero chisme, rumores, que armó la gente que mitificó la leyenda de Saturn. Tras lo acontecido, Saturn tuvo el resto de su vida en el zoológico de Moscú, donde por desgracia tuvo varios escapes de la muerte, empezando por su acuario, que cayó una losa de concreto, la cual, si no hubiera estado en su zona segura, probablemente hubiera muerto aplastado. Posteriormente, un borracho le arrojó una piedra a la cabeza, dañando al animal, y los veterinarios tuvieron que intervenir luchando para que despertara y no muriese. Además de eso, fue movido a un acuario diferente, donde él no quería estar, por lo que se rehusó a comer por 4 meses, lo cual casi acaba con su vida. ¿Recuerdan la hipótesis del segundo alligator? Bien, pues aquí es donde posiblemente se cae, pues ocurre que en 1993 unos tanques fueron movidos, los cuales provocó una gran vibración en el piso, a lo que Saturn evidentemente también lo sintió y comenzó a llorar, inserten aquí comillas. Me imagino que era el llanto de los alligators crías hacia la madre, siendo el único en el acuario que hacía este ruido, a lo que sus cuidadores pensaron que él recordaba lo que vivió mientras el zoológico de Berlín era destruido por bombardeos, y además de cuando llegaron los soldados británicos. Y dime tú qué piensas, ¿crees que en verdad haya recordado sus experiencias de la Segunda Guerra Mundial tipo trauma posguerra que experimentan algunas personas que lo han vivido? Déjalo en los comentarios. Quizás suene cruel, pero lo imagino como cuando Buck empieza a hablar sobre Rudy en la era del hielo. Tras esas pequeñas tragedias que vivió, logró ser patrocinado por la marca Lacoste, dado que su logo es un cocodrilo y vio interesante mover su ropa a través de Saturn, que como se dijo, si bien no es un cocodrilo sino un alligator, son primos, además de contar con una historia bastante inusual para un animal como este. Pero como toda leyenda, todo llega a su fin. Y Saturn se fue de este mundo el 22 de mayo del 2020 a una edad aproximada de 84 años, volviéndolo no solo de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial o la supuesta mascota de quien menos imaginaría uno, sino también como uno de los reptiles más longevos del mundo, aclarando que aparte de Saturn está Muya, otro alligator y catalogado como el más longevo del mundo ya que aún está vivo. Además de que en promedio los alligators viven alrededor de entre 30 a 40 o 50 años en estado silvestre. Básicamente, Saturn logró duplicar esa edad y vivir lo suficiente para convertirse en una leyenda, una verdadera leyenda y un superviviente de dichos eventos históricos. Si te ha gustado el video, por favor deja tu like y suscríbete al canal y a todas nuestras redes sociales. Las fuentes usadas para este video se encontrarán en la descripción del mismo, si es que deseas corroborar o conocer más sobre el caso de Saturn. Agradezco mucho su apoyo, como saben, mi nombre es Dullahan, Osvaldo y yo les deseamos un excelente día y hasta el próximo video. Adiós.